tarde ya. Y bueno, depende a qué horas nos vean, en la mañana, tarde o noche. Bonito día. Y tengo como invitada hoy a Isabel Guzmán. Ella es activista mexicana y esteticista, perdón, nacida en Estados Unidos, pero criada en México. En el camino del feminismo, ella busca sensibilizar, proteger e impulsar los derechos del colectivo femenino, con enfoque en la comunidad latina inmigrante en los Estados Unidos. Entonces, pues bueno, Isabel, me da mucho gusto tenerte aquí. Por fin poder hacer el programa juntas y y bueno, nada más, pues bienvenida, muchas gracias y te dejo para que te presentes. Sí, yo me llamo Isabel, acabo de mudarme de Colorado al estado de Chicago. He vivido pues la mayoría de mi vida Uh-huh. en México, pero también he vivido gran parte de ella en Estados Unidos, entonces lo que hace que mi experiencia en siendo mujer en dos países distintos tenga un punto de vista muy distinto a las mujeres que han vivido toda su vida en México, ya sea toda su vida en México o toda su vida en Estados Unidos, además de que se suma este aspecto de ser latina. Entonces, yo creo que es un Uh-huh. punto de vista que no muchas mujeres tienen, bueno, no es que no muchas, pero hace falta hablar un poquito más de esa inmigración de países latinos a países anglosajones y cómo el feminismo entra en ese viaje junto con nosotras. Sí, porque sí, como tú dices, no es bien diferente. Yo tengo poquito tiempo viviendo aquí en Uh-huh. Estados Unidos y y sí es como bien diferente cómo es en México a cómo es aquí y el tipo de Sí. violencia, ¿no? También, digo, tú ahorita nos vas a platicar un poquito Uh-huh. de esto, pero sí me he dado cuenta que sí cambia, pues algunas cosas y otras, pues bueno, al fin y al cabo, perdón, violencia, pues Violencia. es violencia, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, Isabel, primero que nada, ¿por qué te llamó la atención todo este movimiento Yo feminista? creo que en esta época más o menos las generaciones más jóvenes ya vienen educándose o con esta idea del empoderamiento femenino, ya los roles de género la verdad sí han cambiado. Algunos han sido al Uh-huh, favor del sistema, como el empoderamiento, el uh-huh, sistema se ha tratado de adaptar a esto del empoderamiento femenino, pero siempre resuena en el uh-huh, fondo de nuestra mente, de muchas mujeres, de cómo ya no, los roles ya no son los mismos de antes, pero ya después de un tiempo uno se empieza a cuestionar. Yo me empecé a cuestionar en el 2018, que fue cuando empezaron las primeras marchas en México. Yo ya estaba viviendo en Colorado, pero por medio de redes sociales yo lo veía todo. En ese tiempo yo tenía amistades y gente en mi círculo que eran psicólogos, y para ese momento yo creo que desde el 2000, antes del 2017 el movimiento no estaba tan fuerte en México, porque ahorita las marchas son enormes, pero creo que todo eso, el movimiento del feminismo era más sonado entre personas que son sociólogas o personas que no, que tenían un grado de estudios en la sociología o que se interesaban por eso. Entonces yo conocía el concepto, uh-huh. le tenía miedo, hasta le tenía estigma, porque yo pequé de ser una mala feminista al decir que hasta utilizar palabras como feminazi, porque fue un cambio de 360, de que, ay, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué rayan? ¿Por qué todo? A empezarme a cuestionar y decir, ahora entiendo y ahora yo también quiero hacerlo. Pero sí, todo comenzó poco a poco y fue un cambio radical de esto a esto. Sí, ahorita que dices eso, o sea, yo me pongo a pensar y creo que todas hemos pasado por eso. Digo, yo en su momento también fue de, ay no, ¿por qué lo hacen? Ay no, feminazis, ay no, ¿por qué se encueran en Sí. la calle? ¿Por qué rompen? ¿Por qué? Yo creo que todas pasamos por ese lapsus en el que pues criticamos, pero es porque, más que nada es porque no Sí. sabemos, ¿no? No investigamos, nada más vemos lo malo que nos pasan pues en los noticieros y que obviamente pues quieren desvirtuar pues este movimiento, ¿no? O sea, nada más pasan lo malo y lo pongo entre
comillas, para quien nos escuche, lo malo, pero nunca te pasan, o sea, todo lo que ha logrado, Sí, pues claro. este movimiento, ¿no? Las leyes y pues todo eso. En este caso en México, la ley Olimpia pues lleva muy poquito tiempo. Entonces, o sea, es un movimiento que se logró. Digo, no sé cuánto tiempo se llevó en que se hiciera una ley, pero supongo que no fue fácil. Entonces, o sea, se llevó mucho tiempo y eso rara vez lo ves en un noticiero, ¿no? O en Sí, un sí, medio de sí, claro. comunicación. Este, entonces, sí es bien fácil hablar como desde nuestra trinchera, dicen, o desde nuestro Este, privilegio, decir, ay, no. Pero cuando ya te das cuenta y empiezas a investigar del movimiento, o sea, sí te cambia todo, la perspectiva, todo. A mí me pasó igual, o sea, ya ahorita es así de... No, es que antes no me interesara cuando veía que si desapareció una mujer o no, o sea, obviamente siempre es esa cosita de, ay, güey, o sea, pues no. Pero ahorita ya le tomas como hasta más y hasta te da coraje, ¿no? sí. O sea, no sé cómo decirlo, hasta te frustra porque dices, güey, entonces, o sea, ¿qué más hay que hacer para que deje de pasar esto? Y todavía se Claro, y quejan. porque hasta ese momento entiendes el trasfondo de lo que sucede, porque no es solo un feminicidio, no es solo una muerte, sino es todo lo que, todas las violencias que se vivieron antes y para llegar a ese punto, porque es el punto máximo de la violencia ejercida hacia la mujer, el feminicidio. Entonces, después de eso, no Mm. solo afecta a la mujer, después de eso la violencia sigue, porque se pasa a los familiares porque no reciben justicia, se pasa a los familiares porque son estigmatizados, porque es estigmatizado el movimiento que está defendiendo esa muerte. Entonces la violencia sigue después del feminicidio. Para la mujer es el punto máximo la muerte, pero ya después esa violencia se transfiere a los familiares o a las personas que están luchando en esa lucha. Porque, por ejemplo, sí, cierto. O sea, todo el mundo vemos el feminicidio, o bueno, cuando una mujer falta, cuando una mujer desaparece, o bueno, ya la encuentran sin vida, ¿no? Pero no pensamos, pocas veces pensamos como más allá. O sea, ¿qué pasa con los hijos? La otra vez estaba viendo un documental que hablaba de los hijos de las mujeres desaparecidas y muertas. Entonces, pues está muy cañón porque ellos crecen con ese estigma también de, tú eres hijo de una mujer que mataron, una mujer desaparecida. Y obviamente siempre es como Sí, culpar a la mujer. O sea, pues sí, la mataron por algo. O sí, desapareció por algo, pues ¿qué estaría haciendo? O sea, siempre es culparla a ella. Y obviamente yo supongo que los hijos, pues claro que crecen con esa idea. No estoy diciendo que lo crean, pero tampoco ha de ser fácil como vivir con eso, ¿no? O sea, que siempre te estén recordando eso. ¿Y qué pasa con esas personas? O sea, no se recibe ningún tipo de apoyo, ni psicológico, ni mucho menos sí, claro. económico, supongo, ¿no? Aparte de tener que pasar por ese duelo, tienen que pasar contra pues más violencia y todo lo que las agresiones de lo que la sociedad piensa. Entonces, sí, sí es fuerte. Am, pero pues eso ya es entrar a hablar de violencias. Realmente, pues a mí me gustaría empezar por lo básico, ¿no? Lo primero, lo esencial, que pues me parece que es Sí. definir el género, porque hablamos de violencia de género, el feminismo, pero el feminismo nace de eso que se llama género. Una definición, yo tengo mis notas aquí, el género es una Ok. categorización que se genera que genera la sociedad, se genera social y culturalmente, dependiendo de la experiencia subjetiva, particular y colectiva del ser humano. Entonces, pues esto se refiere a que el género no viene de una Ujú. ciencia, no es un hecho, no es objetivo. El género es algo que se crea y que va evolucionando. Actualmente esta categoría en su mayoría se divide en una forma binaria que es hombre y mujer. Son los dos categorías que realmente yo creo que no debería ser así,
pero debido a esto se ha formado una lucha, ya que todo lo que se considera hombre o masculino es lo que tiene más privilegio que todo lo que se considera pues mujer o femenino, porque actualmente o claramente Ok. cada vez que vemos una persona inconscientemente decimos hombre o mujer. Entonces, pues la otra cosa sería como, pues, ¿qué hay más allá del género? ¿O de dónde viene esto? Pero pues eso ya es como un, un estudio, una clase más avanzada, por así decirlo. Entonces, pues, a Ujú. todo esto que es considerado mujer o que se define mujer, porque actualmente también hay una plática o problemática en la que se está trayendo al tema quiénes son mujeres y quiénes son las que sufren violencia. Entonces, pues estamos hablando de Ajá. todo lo que la sociedad, o también puede ser en lo particular, en lo personal, tú es de una forma subjetiva, que no tiene nada que ver con la ciencia, que no tiene nada que ver con el estudio, no es un hecho, no es algo exacto, tú dices, es que te ves más mujer, entonces Ujú. eres mujer, sin importar cuál es mi sexo, sin importar cuáles son mis genitales o lo que yo piense o cómo yo me sienta, porque simplemente en tu mente o en el colectivo social solo se consideran estos dos, hombre y mujer. Entonces, ahí entran las Ok. mujeres. Dicen, no, es que las mujeres tenemos, somos las únicas que podemos reproducir. Eso no es cierto. Hay mujeres que no tienen la capacidad de tener hijos. No es que las mujeres tenemos senos. Hay hombres que también tienen senos. Hay mujeres que nacen sin glándulas mamarias. Entonces, es como mujer, yo creo que se va a considerar todo lo que sufre violencia por tener una representación femenina. Y entonces ahí entran los trans, porque si les dice, entran las mujeres trans, porque tienes una mujer trans y te dicen, no, pues no, no entra en hombres porque se viste como mujer, te dicen, o sea, de una forma despectiva, florecita, marica, lo que sea, pero no entra en la categoría de hombre. Entonces lo rechazan como hombre y entonces están yendo a la categoría de mujer y hay mujeres o dentro de la sociedad transfóbica dicen, no, pues aquí tampoco entras, entonces ¿dónde entro? Entonces, simplemente por el hecho de representarse de una forma femenina, ya entran en esta lucha. Entonces, no estoy definiendo lo que sea Ok. hombre o mujer porque actualmente esta sociedad no lo tiene definido y hay muchas personas que ni siquiera ellos saben las diferencias entre género, sexualidad y el sexo asignado al nacer. Entonces eso es lo primero, definir el género y quienes reciben violencia por entrar en las categorías de hombre-mujer. Por entrar. Ok. Eso está súper interesante. Porque pues hay mucho para pensarle, ¿no? Porque es el típico de que, pues sí, si tienes Sí, boobies, pues eres mujer. Entonces, pues, o sea, físicamente, pues se podría decir que es como lo normal, porque como tú dices, hay mujeres que pues no tienen, o sea, o el hecho este también de no marches, de decir de los hijos, lo que decías de los hijos, o sea, no muchas mujeres pueden tener hijos, o sea, está así como nunca lo había pensado así como tú me lo estás, o como nos lo estás planteando, perdón. O sea, está súper, súper interesante, pues eso. Y yo creo que cuando empezamos a pensar así pueden cambiar muchas cosas, ¿no? sí, claro. Oye, y por ejemplo, hay definiciones dentro del feminismo, que bueno, era un poquito de lo que ahorita estabas diciendo, pero hay diferentes, por ejemplo, está ahí que es misógino, que esa está como muy de moda ahorita, por así decirlo. Yo, la verdad, te soy sincera, tengo poquito tiempo de haber conocido esa palabra y poquito tiempo te estoy diciendo unos 10 años, ¿no? Que estoy segura que eso existe desde hace 1000 años, o sea, sí, pero, ay, se me zafa. Eh, ¿Nos podrías dar las definiciones de esto? O sea, ¿qué es un misógino? ¿Es lo mismo un misógino a un machista? Sí, bueno, pues para entrar en definiciones tenemos que definir también lo que es el feminismo.
Sería muy importante eso y ya Ujú, después podemos entrar en las definiciones las luchas, diferentes luchas que busca el feminismo o contra las que estamos peleando. Entonces el feminismo a grandes rasgos es un ujú, tipo de activismo, de lucha, que trabaja para sensibilizar, visibilizar las experiencias de agresión y las desventajas que tenemos ante un sistema que favorece en varios ámbitos distintos y varios ámbitos a los hombres. Claro que también tienen desventajas, pero el feminismo lucha contra el sistema, no contra seres humanos, no contra el humano. El feminismo lucha contra algo que no es tangible, que se llama patriarcado. ujú. Entonces, se sabe que esta sociedad es machista y misógina, y también contra eso luchamos. La misoginia es el odio o rechazo, la aversión y desprecio a la mujer y a todo lo relacionado con lo femenino. No quiere decir que yo como ser humano odio a las mujeres, las desprecio, no quiero estar cerca de ellas, aunque eso también pues entraría en misoginia, pero no es lo que típicamente se ve como misoginia al día, en nuestro día a día. Un Ok. ejemplo sería como rechazar todo lo que es femenino, como por ejemplo la transfobia es el odio hacia las mujeres trans es misoginia, simplemente porque ellas están no adoptando, perdón, su representación es femenina y al rechazarlas estamos aplicando un tipo de odio que es dentro de la misoginia. También hay unas que no podemos ver, Ok. como por ejemplo las llamamos internalizadas. Como mujeres también las podemos Ujú, estar aplicando. Por ejemplo, está muy mencionado esto de las pick me girls o las muchachas que quieren encajar con los hombres. Y yo tengo puros amigos hombres y hombres y hombres, que también no me parece bien juzgarlas porque oh, yo creo que yo como mujer o muchas mujeres hemos cometido el mismo error de querer encajar en este sistema misógino machista. En este sistema de varones hemos querido ser ese modelo ujú, que la sociedad nos dice que debe ser una mujer. Entonces, a un tipo de misoginia internalizada puede ser que yo diga, ay, no, es que yo no soy como las otras mujeres, porque qué horror ser como todas. Cuando todas somos una parte ok. esencial de esta lucha, somos una parte esencial de esta sociedad. O qué horror, a mí no me gusta el rosa. ¿Por qué? Porque este sistema lo considera como algo que se relaciona a la mujer. O De mujeres. a mí no me gusta esa música, yo no escucho pop, yo escucho música de hombres, bandas de hombres, a mí me gustan los deportes y me relaciono solo con Oh, eso, qué ya. horror que me guste el maquillaje, yo no me maquillo porque eso es de mujeres y yo soy diferente. Ujú. O No, sí sea, está. perdón, perdón. O sea, entonces la misoginia es, podría decirse que como, ay, se me fue la palabra. Sí, o sea, tratar de evitar todo aquello que podría ser como femenino. No sé, también cuando dicen, es que las feministas no me representan, ¿podría entrar en misoginia eso? Yo Internalizado, creo que ¿se le llama? O sea, porque estás tratando de evitar como esa parte. yo creo que en ese caso ¿Puede no, ser? simplemente porque no rechaza un rol de género, no rechaza lo relacionado con lo femenino. El feminismo, los feminismos, es una lucha social, es un activismo. Entonces, yo creo que eso tiene que ver más con la Ujú, ignorancia, para ser honesta. Es como simplemente no conoces, primero ok, conócelo y luego recházalo. Pero sí, sí, yo creo que no es tanto ok. misoginia, porque la misoginia sí tiene que ver más con lo que la sociedad ya estableció como lo que es femenino y masculino. De ahí pues viene el machismo, eso ya yo creo que también tiene mucho más que ver con que es cultural, ya que en otros países esa palabra no existe o no se reconoce tanto como en México. En Ok. México viene del macho, entonces es una actitud Ujú, o manera de pensar de quien sostiene que el hombre por naturaleza es mayor o es superior a la mujer. Entonces,
se considera que el hombre por naturaleza lo es, cuando la construcción de lo que es ser hombre y mujer, como ya vimos en la definición de género, no tiene nada que ver con la naturaleza. Es un constructo social que la sociedad se sacó de no sé dónde y dijo que, bueno, no sí sé de dónde, pero se lo inventó. Se lo inventó y dijo, no, pues vamos a decir hombre. Entonces de ahí nace el machismo, de decir, pues es que naturalmente yo soy mejor que tú. En el pasado ni siquiera éramos consideradas ciudadanas, no teníamos derechos, no teníamos nada, éramos ciudadanos de segunda clase porque no éramos iguales. ¿Por qué? Porque la naturaleza sí lo eligió, cuando eso ya es completamente falso, no tiene nada que ver, simplemente es un constructo social y se basa más en actitudes machistas pueden ser como igual tú lavas los trastes mientras yo eso ya tiene más cultural porque así se representa el machismo en México, de tú lavar los trastes, tú hazme de comer porque yo trabajo y tú hazte cargo de los niños porque yo trabajo, y todo se cae en que el hombre trabaja, él aporta dinero y la mujer aporta todo lo demás de la casa. Ya sé, o sea, es el típico tú sírveme. O sea, yo llego súper cansado a la casa porque trabajé todo el día, así que tú tienes que tenerme la cena lista y me tienes que servir. Pero no ven que, ok, o sea, tú te fuiste a trabajar y hay muchas mujeres, o la mayoría trabajan, salen, trabajan, regresan, cuidan la casa, si tienen hijos, cuidas a los hijos, hacer la comida. O sea, en ese caso como mujeres, a veces tenemos más trabajo, que ellos, porque estamos haciendo un doble trabajo, ¿no? Digo, para las que, tienen que salir a trabajar y regresar y todavía hacerse cargo del hogar. Ahora, las que se quedan en la casa, es lo mismo. O sea, están trabajando, están haciendo un trabajo. O sea, no es así de que, ay, qué divertido es, no sé, doblar la ropa. Qué divertido es levantar a los chamacos a las 6 de la mañana para llevarlos a la escuela. O sea, es un trabajo que no es visto. No, que y que dicen, bien no, fácil, qué fácil es, o perdón. que ya se le automáticamente la sociedad dice, pues te toca porque es tu trabajo, eres mujer y no te vamos a pagar. También es otra cosa que es un trabajo no remunerado. Exacto. Entonces sí, y sí, o sea, y crecemos todas con eso. Bueno, para nosotras que crecimos en México, no sé cómo sea en otros países, pero al menos en México, pues creces, así, ¿no? O sea, con ay, sírvele a tu tío, sírvele a tu papá, como cuando estamos chiquitas, ¿no? Y y es algo que, bueno, es algo aprendido, es algo cultural. O sea, nuestras abuelas con nuestras mamás y nuestras mamás en algún momento, que ahorita ya hay muchas mamás que pues no son así. O sea, ya cambiaron como ese chip, ¿no? De decir, pues no, o sea, tu hermano también se puede servir solo, ¿no? Entonces es cosa de educarse y de ir cambiando. Que no las culpo, porque al fin y al cabo, pues es como la sociedad las quiso, pues tener en su momento, ¿no? Que hubo pues las que lucharon, en su momento, pues por el derecho al voto, por el derecho a que, oye, güey, si yo estoy trabajando, es mi dinero, porque antes ni siquiera tenían derecho a eso. O sea, si tú trabajabas y tenías tu dinero, el esposo se hacía cargo de tu dinero que tú ganaste. Entonces, ya ahorita se ganó todo eso, pero yo creo que pues todavía falta mucho, ¿no? Digo, hay muchas familias que siguen creciendo así, muchas mujeres que siguen creciendo claro así. Que sí, es algo que parece tan sencillo y que parece que cuando uno lo ve a un nivel personal o particular, dice, ay, ya está cambiando, pero realmente si empezamos a ver un poco más allá, falta muchísimo, hay muchas personas que siguen con esta mentalidad. Yo ahora que me mudé pues aquí en Estados Unidos hay muchas personas inmigrantes que vienen como pues de ranchos o lugares que socioeconómicamente están más marginados en México, razón por la cual tuvieron que emigrar a otro país en busca de mejores oportunidades. Entonces ahí yo creo que eso es lo que me ha abierto mucho los ojos y dado cuenta de que
la mayoría de personas mexicanas que he conocido en este país, que vienen de ese como background, de ese, que tienen esa historia, tienen ese pensamiento, siguen pensando, ya sabes cocinar, entonces ya te puedes casar. Siguen haciendo ese tipo de comentarios que al final son violencias, pero ellos no, pues ellos, nosotros y en su momento y muchas otras violencias que ejercemos, no sabemos que es un discurso que nos repitieron hasta que lo aprendimos y lo normalizamos. Eso, ya es bien normal eso. Porque pues yo creo que todos en algún momento todos lo hacemos, ¿no? Yo bromeo con mi esposo, por ejemplo, de que le digo cuando estamos cenando que él por X prepara la cena, a él no le gusta cocinar. Pero pues bueno, o sea, es una persona que que si tiene hambre llega y se cocina. O sea, él no espera que una mujer se lo haga, ¿no? Entonces una vez le dije, ya cocinaste. Le dije, ¿te gustó? No, pues sí. Entonces yo solita le dije, bueno, es que ya te puedes casar entonces. Y se me quedó viendo con cara de, ¿cómo? Entonces le dije, no, pues obviamente él no entiende ese... Entonces ya le dije, bueno, es que en México, si ya puedes cocinar, o sea, es dirigido a las mujeres, no es dirigido a los hombres. A ti te lo estoy haciendo en broma, pero es dirigido hacia nosotros las mujeres de que si tú ya cocinas ya te puedes casar. Entonces yo solita, ahorita que dices, digo, no marches, o sea, sí. O sea, yo solita estoy repitiendo esas palabras que, pues bueno, que entre broma es como... Pero te digo, él se lo hizo súper raro. También es como tiene un aspecto cultural porque en otros países eso no se utiliza, es raro y realmente pues... No, ahí nos damos aún más cuenta que no es por naturaleza, porque si reproducimos ese tipo de cosas en otra parte del globo, entonces las personas se confunden simplemente porque eso no es naturaleza, es social. Exacto. Sí, tal cual. Sí, por eso su cara de perdón. Y yo, perdón. Ups, es que vengo de México. Sí. Digo, o sea, y muchas mujeres lo tienen arraigado. O sea, yo trabajé mucho tiempo en un hospital y me acuerdo muy bien, digo, a mí nunca, yo cocino ahorita y eso, pero nunca fui o nunca he sido una mujer que, le encanta cocinar y le encanta estar en la cocina. Respeto a las que lo hacen, qué bonito, porque bueno, es algo que les gusta y se les da, pero pues yo nunca he sido como una mujer una señora del hogar, tal cual. O sea... Entonces, cuando yo vivía allá en México, estuve muchos años trabajando en un hospital y me acuerdo mucho que muchas enfermeras me decían, oye, Eli, ¿sabes cocinar? Y yo, pues no. Luego, o sea, obviamente, pues, o sea, te sé hacer un huevo y eso, pero así como grandes manjares, pues no. O sea, y aparte no me gusta, o sea, no es algo que digas, uy, sí, quiero cocinar. Y me acuerdo mucho que me decían eso de, es que nadie se va a querer casar contigo si no te gusta cocinar. Y yo, o sea, ¿cómo? O sea, es que el que yo no sepa, o sea, mi valor como mujer depende en que sepa yo no cocinar o cómo, o sea, digo, bueno, igual y no me quiero casar, o sea, tampoco es algo que me quite el sueño, ¿no? Pero ese típico de, es que si no cocinas, pues nadie te va a querer, o si no quieres tener hijos, tu esposo te va a dejar, cositas así. Que dice, sí, claro, las mismas mujeres no lo repetimos. También, pues entra en lo que es machismo y que deja bastante en claro que el machismo y la misoginia pueden ser reproducidos por hombre, mujer o por cualquier ser humano, porque simplemente es algo que no es exclusivo de los hombres y que es aprendido socialmente. Es un discurso que nos repiten hasta que lo grabemos y lo normalicemos y pensemos que esa es la norma, hasta que llega un punto en el que, bueno, no todos, pero muchas personas están teniendo este despertar que le llamamos deconstrucción, que decimos, esto no está bien, esto no me gusta, esto no debería de ser así, y nos empezamos a cuestionar por qué las cosas son así. Ok, sí, ya es súper importante empezar a hacer eso. Creo que las niñas o las adolescentes de ahorita ya están empezando un poquito más con eso, ¿no? A darse cuenta de los micromachismos, se les llama, ¿no? También, lo que normalizamos nosotras
o bueno, la sociedad muchas veces. Y que ya cuando te empiezas a meter en todo esto, o cuando empiezas a analizar, te empiezas a dar cuenta de que pues no es normal. O sea, no es normal de que tú, porque eres mujer, tengas que cocinar a fuerza. Poner un ejemplo, ¿no? O sea, hay muchos más. Pero, o también lo típico, ¿no? De ahorita que estabas diciendo, lo típico de que si tú tienes una pareja, dejas de lado como tu, no sé cómo decirlo, como tu esencia, o sea, enfocas todo a tu pareja. Ay, es que si mi esposo no quiere salir, yo no salgo. Es que yo no voy con mis amigas porque mi esposo, pues él no es amiguero y no le gusta que salga. O sea, él no le gusta que salga o no me deja ponerme eso. También dices, o sea, ok, o sea, somos novios, estamos casados, lo que quieras, pero pues yo no soy de tu propiedad. Y viene desde atrás, ¿no? Eso de que siempre han Sí, sentido que la claro mujer que es sí. la Es propiedad de, cuando se considera que la ¿no? mujer pierde su individualidad y lo que también el feminismo lucha contra eso. Pues primero anteriormente hablábamos de, existe un comentario acerca de cómo las mujeres adquirieron el derecho al voto. Entonces de ahí surge que empezamos Ujú. a tener derechos, entre ellos derecho al voto, y ya después se considera a la mujer como un ciudadano y ya luego viene otra lucha que pues el feminismo se viene por olas y es cuando se empieza a tocar ese tema de la individualidad, de que la Ujú. mujer también el aspecto privado en particular necesita tener esa no sufrir de esas violencias porque hasta el momento se había estado hablando de un problema social, un problema del sistema, perdón, que era esto del voto y de no tener derechos, y luego se empezó a ver en lo particular, que es dentro de la casa, Ujú. dentro del hogar, en tu día a día. Este movimiento, perdón, cuando se pasó a este movimiento, pues entonces empezaron a cuestionarse los roles de género, porque dijeron, no, pues yo no me siento feliz haciendo esto, esa idea que me vendieron, esa nueva idea que me vendieron no me gusta, que fue cuando el patriarcado empezó a adaptarse a lo que las mujeres, a venderles un nuevo sueño, por así decirlo, una nueva idea, nuevos estereotipos, porque pues como Ok. el patriarcado es un sistema que no quiere morir, entonces se adapta para que inconscientemente la sociedad no se dé cuenta de lo que está haciendo. Pero sí, lo que te refieres es los roles de género, que fue lo siguiente por lo que se empezó a luchar en el ámbito particular privado. Y a todo esto, pues ya que estamos tocando el tema del patriarcado, sabemos que es un sistema, ya lo mencioné que no es algo Ujú. tangible, no es los hombres, porque que he visto muchos comentarios de gente que dice, no, pues triunfó el patriarcado cuando hay violencia de un hombre contra una mujer, pero pues piensan que el hombre es el patriarcado, no, tú no eres el patriarcado, te favorece y te obtienes beneficios, también desventajas, pero tú no eres. Es como decir que, no sé, como un sistema Ujú. político es una persona. O decir, no, el socialismo es una persona, eso no tiene sentido. Entonces o un grupo de personas, el patriarcado es un sistema. Ya. Predominio, mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social. Puede ser pues el sistema puede ser en la sociedad, como un conjunto todos nosotros, o un grupo social que pues ya es en una escala menor. Ujú. Entonces esas son como las tres definiciones contra lo que el feminismo lucha: patriarcado, machismo y misoginia. Lo que decías de eso de que cuando hay alguna violencia que dicen el patriarcado ganó, o cómo es, sí, bueno. Y es que los hombres muchas veces, bueno, hablando, o sea, mucha gente lo hace, incluso también mujeres, pero bueno, ahorita hablando, enfocándonos en el hombre, muchas veces es que las feministas, como que piensan que lo que una feminista quiere es eso, o sea, tener como cierto poder, ¿no? O sea, que en lugar de patriarcado sea matriarcado. Porque creo que sí he oído muchas veces como eso. Es que quieren un matriarcado. Y dice, güey, lo que tú no entiendes a lo mejor es que el feminismo busca que todos como que tengamos los mismos derechos. O sea, que haya una equidad.
tal cual. O sea, no está buscando hacerte ver que una mujer es mejor que un hombre. O sea, como que siento que a veces desvirtúan como esa parte, que dicen, es que las mujeres, y por eso el típico de, ay, pues si tan feministas son, ¿por qué todavía dejan que, no sé, algo tan tonto como, ¿por qué todavía dejan que al hombre les abra la puerta? No sé si has oído como esa, y yo digo, güey, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, digo, o sea, como porque haces como esa comparación, ¿no? O sea, entonces como que muchos hombres piensan que nosotros queremos tener cierto poder sobre ellos, como dices, o sea, el patriarcado es un sistema, o sea, en el que ellos también en algunas ocasiones, salen dañados, por así decirlo, con el solo hecho de que desde chiquitos, volvemos a lo mismo, los hombres no lloran, o sea, ¿por qué un hombre va a llorar? O sea, ¿por qué lloras como una nena? O sea, desde ahí ya les estás haciendo daño a ellos. Y ellos como que no se dan cuenta. Y estaba leyendo también que la mayoría de las veces cuando son suicidios, la mayoría son hombres. Y es por lo mismo, porque los enseñó, ahora sí que el patriarcado los enseñó a que ellos no pueden tener sentimientos y no pueden ser sensibles. Entonces también es switch en donde dices, güey, a ti también a veces Sí, te claro, tal conviene, vez no en una ¿no? mayor manera como a las mujeres, pero también porque pues al perder Ajá, el ajá. patriarcado, tirar el patriarcado, también pierden privilegios. Pero bueno, ahí es donde empieza pues la Sí, claro. interseccionalidad y empieza a cómo nos afecta desde diferentes puntos de vista, desde diferentes puntos, ya que es personal. Ahí es donde aparece las diferentes luchas del feminismo. Me mencionabas que, por ejemplo, lo que dice mucha gente que lo que piensan del patriarcado, de cómo tirarlo, de lo que piensan como es como para una sola persona. Entonces eso no es la realidad. Ujú. Ahí también entran los feminismos porque realmente a todos nos afecta de una manera distinta. Entonces en una de las olas del feminismo que pues se divide por primera, segunda, tercera y cuarta, pero yo creo que para platicar un poco de eso sería como también como 2 horas de cómo empezó el movimiento, de cómo ha evolucionado hasta la fecha. La tercera ola, Sí. que pues fue recientemente a mitad del siglo XX más o menos y a finales del siglo XX, se empezaron a tocar estos temas. Apareció lo que es el feminismo Ujú. radical y liberal. El feminismo radical fue el que definió que lo personal es político, o sea, todo lo que nos pasa en un nivel particular también influye en esa sociedad, porque no eres la única persona que le está pasando, hay un colectivo de Ujú. diferentes personas que están viviendo estas experiencias, entonces están siendo violentadas por este sistema, lo que ya lo convierte en un problema social. Ya no es solo tuyo, entonces todo lo personal es político. Eso viene del feminismo radical. Claro que también puede aplicar a Ok. los hombres, también lo que les pasa por ser un hombre femenino, por ser un hombre o por las personas que son queer, que no se identifican con ningún género, también son problemas que pueden, pues trascienden a algo más, no es simplemente, me dicen nombres despectivos, me tratan mal o sea, me tratan mal en un ambiente, no sé, de la escuela laboral, porque eso escala a ser ya un problema social. Entonces, pero pues enfocándonos al feminismo, pues como nos Ok. afecta es como, pues ya sabemos, lo personal es político, ya empieza a, se empieza a tocar el tema de la teoría queer, el multiculturalismo y los feminismos, que es muy importante porque ya actualmente ya es muy difícil definir yo creo que todavía hasta la tercera ola, ahorita muchos historiadores dicen que estamos en la cuarta ola actualmente del feminismo, entonces
Es muy difícil definir ya lo Ujú. que diferentes feminismos, porque yo recuerdo que pues tomé algunas clases que eran más enfocadas al feminismo como tradicional, hemogénico, que decían lo que era las ramas, te decían, no, pues existe el feminismo verde, existe el radical, el liberal, existe el feminismo queer y el feminismo afrodescendiente y actualmente ya no sé, yo creo que es imposible hacer eso, ya no, es como, no es posible. En su momento tuvo un gran valor porque el ser humano siempre busca una etiqueta y lo que no se nombra no existe. Para su antes era muy importante porque Mm, realmente ujú. necesitaban identificarlo, edi- edi- identificar esas violencias y el colectivo de personas que las sufrían, pero actualmente después de eso fue como yo también tengo esa violencia, yo también esta, yo también esta, yo también esta. Entonces el feminismo es tan diverso como las mujeres, porque es demasiada diversidad. Ujú. Es exacto, o sea, bueno, por lo que yo he leído y eso, ahorita estoy leyendo la de Feminismo para principiantes. Y bueno, les recomiendo ese libro. Este, y ahí te platica de lo que Isabel está diciendo, de las olas, ¿no? Primera ola, segunda ola, y cada una, o sea, cuál fue la batalla y todo esto, ¿no? Pero sí, o sea, como hay diversos tipos de mujeres, hay diversos tipos de feminismo, por así decirlo, lo cual, pues está bien cañón porque cada una tiene sus luchas, ¿no? O sea, son, por ejemplo, las mujeres trans, son una lucha muy diferente a, no sé, a lo mejor, las mujeres que han perdido una hija, ¿no? O sea, es lo mismo, pero obviamente, o sea, todos luchamos por un bienestar social en sí. O sea, pero pues sí tiene como sus diferentes. Yo, por ejemplo, hasta hace muy poco, supe esto, ¿no? Que, o sea, son varios tipos de movimientos, por así decirlo, pero como tú dices, está como bien complicado pues mencionar porque son muchas, muchas luchas y a Sí, veces como que demeritamos una de otra. Entonces, no sé, como que siento que el feminismo debe ser, no hay ujú, una más importante que otra. Todas son importantes. Entonces, yo siento que el feminismo debe como abarcar esa parte de, ok, cada quien está luchando pues, por los derechos que cada una buscamos, pero, o sea, todos son importantes. Porque por ahí hay un video que no me acuerdo muy bien cómo dice, pero dice, mientras una de mis mujeres o una de las mujeres, siga sin tener ciertos sí, yo derechos, sigo sin ser libre. o sea, yo sigo incompleta, ¿no? Porque yo sigo sin ser libre. Entonces, pues esa parte, porque luego de repente sí me ha tocado gente escuchar de que, ay, sí, esto sí, por ejemplo, no sé, la ley del aborto no, pero, o sea, yo sí quiero que, no sé, o sea, por lo que yo lucho sí vale, pero si tú luchas por una ley del aborto, eso no. Entonces Sí, dices, o sea, ¿por qué no? ¿No? O sea, no tiene nada que ver, o sea, puedes o no estar de acuerdo, o puedes no hacerlo, es como, hay un meme por ahí que dice, güey, o sea, el que el aborto sea legal no quiere decir que vayas y abortes, o sea, que tengas que ir a abortar, o por ejemplo, otra que a mí me brincaba mucho, que yo decía, es que, o sea, cuando en México, empezaron con la legalización del matrimonio gay, en San Luis no sé si ya sea legal, lo dudo, no sé. Por ahí me sacarán de mi error mi gente de San Luis. Tendría que investigar. Pero hacían unas marchas, o sea, hablando de San Luis, hacían marchas así como en contra del matrimonio gay. Entonces decía, güey, ¿y a ti en qué te afecta? O sea, que ellos tengan sus derechos de casarse, o sea, ¿a ti en qué te afecta eso? Como por qué tú sí tienes el derecho de casarte con un hombre, en el caso que eres hetero, o con una mujer, y por qué ellos no tienen ese mismo derecho que tú. O sea, como por qué tú estás pasando sobre sus derechos, güey. O sea, no entiendo, no entiendo como esa parte de decir, yo sí sí, tengo eso es derecho a casarme, pero tú contra si eres gay, no. el antiderecho.
O sea, como Entonces, por... tú no deberías de poderle quitar el derecho ni la lucha a Exacto. nadie. Eso de las luchas gays, yo siento que todas las minorías tienen una lucha, hay un momento en el que se cruzan. Por ejemplo, ahí es la norma, que es cuando alguien entra a lo que es disidente, que es cuando se separa el partido, la religión, el gobierno, el colectivo ideológico al que pertenece, cuando no estás de acuerdo a lo que está establecido. Ujú. Entonces, estabas hablando de las marchas por derechos gays, entonces ahí es donde entra el heteropatriarcado, porque la norma es heterosexual, no es disidente, esa es la hemogenia, porque aquí así se le llama Mm, la supremacía que el Estado ejerce sobre nosotros, esa es la hemogenia. Entonces es heteropatriarcado, porque queremos que este sistema sea hetero y rechace todo lo que se salga de eso, que es una infinidad de personas, de minorías, bueno, de minorías, y después queremos que sea un ujú. patriarcado que haga también menos a las mujeres. Entonces ahí es cuando se dice que el machismo y la homofobia van de la mano, la misoginia y la transfobia van de la mano, porque si tú rechazas esos términos, si tú rechazas las personas trans, personas queer, homosexuales, mujeres, femenino, estás cumpliendo la agenda del heteropatriarcado, porque eso es exactamente lo que el heteropatriarcado espera de esta sociedad y espera de ti, y ya estás de este lado, tienes un poquito más de privilegios por no ser tan diferente al sistema. Ujú. Ok. Mira, yo nunca había escuchado esa de heteropatriarcado, pero sí, pues sí, está muy cañón, ¿no? O sea, Lo lo que que no tú se dices, o nombra sea, lo no que no se ve no existe. existe, ¿cómo es? Ujú. O sea, no existe, pero, o sea, sí, sí me acuerdo mucho porque sí Sí. empezaron a hacer muchas marchas allá y luego digo en todo México, ¿no? Pero bueno, hablando de donde yo soy, igual el derecho al aborto, ¿no? Es otro que dices también las pro vida que van y marchan y todo y dicen, ok, o sea, volvemos a lo mismo, ¿puedes marchar? Claro, porque estás en tu derecho de marchar. Lo que no tienes derecho es a tratar de tener cierto poder sobre el cuerpo de otra persona. O sea, como volvemos a lo mismo, o sea, ¿por qué? Entonces, es esa parte de decir, a mí me desespera de repente mucho de eso de digo, güey, o sea, ¿a ti en qué te afecta el matrimonio gay? ¿A ti en qué te afecta el derecho al aborto? O sea, ¿a ti en qué te afecta realmente? O sea, porque cuando esté legalizado eso, de todos modos a ti no te están quitando ningún derecho, güey. Al contrario, te están dando más derechos de que si tú te embarazas o tiene X, te embarazas por X situación, puedas tú pensar si quieres o no hacerte un aborto. O sea, pero ya tienes, o sea, ya tienes esa opción, ¿no? Sin que sea sin que te vayas a la cárcel, porque también esa es una tontería, ¿no? O sea, como dicen, ¿no? O sea, mandan a las cárceles a las chicas que abortan, Sí, sí, pero no claro, mandan a y la es en cárcel al donde violador, por también ejemplo. entra pues la lucha se está teniendo contra el sistema, porque también dicen que las mujeres y los hombres ya tenemos los mismos derechos, pero sigue existiendo esa violencia de que no se ejerce. Sigue habiendo, ay, se me olvidó el término, que es cuando los hombres se apoyan entre ellos, es un pacto, el pacto patriarcal. El pacto, que no es algo que está hablado ni está Ah, establecido en un el lugar, pacto. simplemente se sabe que tú y yo somos hombres y nos vamos a apoyar. Pero se sigue dejando a un lado otras realidades. ¿Qué son otras realidades? Son el feminismo. No hay que normarlo como feminismo, pero se empiezan a dejar de lado otras realidades como de personas negras, de personas afrodescendientes, de trans, mujeres trans. También se deja de lado de cultura, etnias, am, mujeres de otras clases sociales. Todo esto no había entrado a la conversación
hasta el momento, o tal vez sí, pero no con tanta fuerza. Entonces ahí nace lo que es la teoría queer, el multiculturalismo y los feminismos. Entonces, dentro de la teoría queer es lo que rechaza la clasificación de los individuos en clasificaciones universales y fijas. Son, esta teoría queer habla de cómo son categorías, el binarismo que les comentaba hombre y mujer, son categorías ficticias por motivaciones políticas, pero al mismo tiempo habla de que tenemos que, pues aunque sean ficticias, aunque pues realmente no tiene sentido que este hombre y mujer en este binarismo nos afectan, hay mucha violencia al tal grado de que nos están matando, nos están violentando debido a esta categorización, debido al odio que se tiene o al mm, cómo se ve menos a la mujer. Entonces, la teoría queer empieza a tomar esos temas, pero por ejemplo, yo creo, esa es mi opinión personal, creo que en México primero hay que eh, mo- no empezar a decir, no, es que no importa si seas hombre o mujer, no importa, pero sí importa por el tipo de violencia que están sufriendo en México, porque es alarmante. Entonces, hay que comenzar esa lucha y sin dejar al lado que existen otras realidades de otros géneros. El multicultural reconoce la necesidad de incluir la diversidad de voces de las mujeres de raza, clase, orientación sexual, edad, capacidad física u otras características. En eso entra pues el sexo biológico, los genitales, am, ya sea intersexual, con aparato reproductor masculino o femenino, pero mientras sean, yo creo que van a ser esclavizados o puestos bajo esa categoría de mujer, van a estar en desventaja en esta sociedad. Hay otras realidades en otras luchas, en otros movimientos activistas. No sé si, por ejemplo, bueno, yo tengo una bandera gay aquí enfrente de mí. No sé si han visto que hay una que tiene los 7 colores, pero tiene unos triangulitos aquí que está el blanco, rosa, azul, café y negro. Entonces, el café es lo que representa la interseccionalidad. Entonces, no es exclusivo del feminismo, habla de que existen otras realidades, de que es una lucha porque estamos en diferentes activismos, estamos aquí para impulsar las personas, porque dentro del movimiento también existe una jerarquía no establecida por los movimientos, sino por el sistema, porque cuando las mujeres blancas van a tener mayor privilegios que las mujeres afrodescendientes. Las mujeres cisgénero que pues tenemos el sexo asignado al nacer es el útero, el femenino, tienen mayor privilegio que las mujeres transgénero. Y es muy importante mencionar eso y mencionar que para que se den una idea que el promedio de vida de una mujer trans es de 40 años. Entonces yo no sé cuántas veces ustedes han escuchado que el promedio de una mujer, punto, mujer, es de 40 años. Es alarmante y realmente sacarlas de esta lucha es una cosa que yo no me podría imaginar. Porque, porque esas diferencias, esa interseccionalidad, este privilegio que hay dentro de los movimientos también lo podemos usar para nuestro, ¿cómo se dice? Para nuestro beneficio, ya que pues al yo ser una mujer cisgénero, tengo ese privilegio dentro del sistema y puedo alzar las voces de las mujeres transgénero. Eso también es parte de la interseccionalidad. A mí, al yo ser una, imagínense, soy una mujer blanca, que no lo soy, pero al yo ser una mujer blanca, crear espacios para que puedan hablar mujeres indígenas, mujeres trans, mujeres latinas, afrodescendientes, para crear esos espacios, estoy utilizando ese privilegio entre la sociedad a mi favor, al favor de nuestro movimiento. También eso es parte muy importante de la interseccionalidad, que no solo es en el feminismo, pero es como más o menos cómo funciona dentro del feminismo.
Eso que, padre, eso que dices, ¿no? Que, o sea, dentro de los privilegios que cada una tenemos, poder hacer algo con esos privilegios que tenemos. Entonces eso está padre, porque pues hay mucha gente que dice, son mis privilegios, pero como que no ayuda. Entonces, ok, o sea, dentro de los privilegios que yo tengo, ¿qué puedo hacer yo para mejorar el mundo, no? O sea, nosotros tenemos el privilegio ahorita de poder estar conectadas y poder platicar de esto, ¿no? Y que mucha gente escuche y abra los ojos y diga, ah, no marches, y a lo mejor va a decir, ah, sí, voy a leer el libro, o voy a investigar qué es un feminismo tradicional, o voy a ver qué es el machismo. O sea, eso es a lo mejor un privilegio que nosotros lo vemos normal, porque tenemos acceso a internet, tenemos una computadora, tenemos un teléfono, pero que mucha gente no lo tiene. O sea, muchas comunidades, muchas mujeres en comunidades, pues están cegadas, y no porque ellas quieran, sino porque el mismo sistema sí se los ha impuesto también, ¿no? O sea, ¿cuántos en México es de todas las comunidades indígenas olvidadas? O sea, y que no hacen nada por ellas, y que hay violaciones, hay abusos, se las roban a las niñas, y no, o sea, es una comunidad, son invisibles a pues a la sociedad, ¿no? Entonces está muy padre eso, que dentro de los privilegios que cada una de nosotras tengamos, pues poder hacer algo bonito con ese privilegio que tenemos, ¿no? Por último, me gustaría tocar unas definiciones más que son muy importantes, ya que las venimos arrastrando culturalmente, ya como lo que hablábamos del machismo, sería racismo, gordofobia, clasismo y colorismo. Entonces, vamos a empezar con el clasismo, que es una forma de discriminación en la que se ve a otros miembros de la misma sociedad, se les considera inferior únicamente porque no poseen los elementos considerados propios de la clase privilegiada. Entonces, pues yo creo que todos sabemos lo que es el clasismo, simplemente no lo tenemos muy bien, algunas veces no lo tenemos muy bien identificados o hasta internalizado, podría decirse. Porque, por ejemplo, utilizar la palabra naco, es una forma de clasismo, simplemente porque se considera que son personas de otro estatus social es una palabra despectiva, clasista, eso es clasismo. Entonces, también el clasismo tiene una historia muy importante dentro del feminismo, porque cuando se empezó este movimiento sufragista, la búsqueda de derechos de la mujer y del voto, de derechos como ciudadana, se excluyó mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres esclavas. Creo que, no, perdón, en ese momento se estaba luchando contra la esclavitud, pero se excluyó todas las mujeres que no fueran blancas en los países anglosajones, lo cual es bastante problemático. Hoy en día sería visto bastante problemático porque simplemente fue por clases sociales. Entonces es muy importante saber que el clasismo forma parte eh, o pues esos privilegios formaron parte de los primeros movimientos de feministas, lo cual pues actualmente yo siento que duele, que pues a los ojos de hoy está muy mal, pero es como se empezó el movimiento por esto mismo de los privilegios, hasta dentro de los movimientos sociales se ha movido. Entonces, por eso cuando se habla de olas, la primera ola es la ola, por eso se habla del feminismo blanco, el feminismo homogéneo, el feminismo normado, porque era pues el feminismo el único que tenía la posibilidad de ser visto. Entonces, por eso creo que es muy importante hablar del clasismo y del racismo, que también pues entra en lo mismo, que se excluyó mujeres que sean de otra clase social, que sean de esposas del proletariado, y el racismo, que se excluyó a todas las mujeres que negras o de otra considerada raza, etnia, que no fuera blanca. Esta ideología depende de la superioridad de un grupo étnico frente a los demás y justifica su explotación económica, la segregación social o la destrucción física, o pues la agresión, la violencia física. Yo creo que también es algo que México arrastra mucho, ya que pues venimos de otros países y venimos arrastrando eso.
Ese ya es otro tema, pero el racismo en Estados Unidos es muy distinto al racismo en México, en países latinoamericanos, simplemente por cómo fuimos colonizados, porque allá nos colonizaron los españoles y entonces veíamos a la gente blanca, a la gente española como ¿cómo se dice? La meta, lo que iba a llegar, mejorar la raza. Y en Estados Unidos no se veía de esa manera. En Estados Unidos se ve, no es una mejora de razas, es segregación y es separación. No quiere decir, aquí no existe eso de, ay, cásate con un blanco para que mejores la raza. Te dicen que, porque eso es algo cultural. Pero pues también entra dentro del feminismo porque tenemos que entender que pues las otras realidades y que el racismo y el clasismo estuvieron dentro de y tuvimos que luchar dentro de esta lucha. O sea, tuvo que haber un cambio interno para hacer a un lado eso. Y yo creo que al día de hoy estamos haciendo lo mismo con las realidades queer, con personas que se identifican como mujeres o que son femeninos. Tenemos que también incluirlos porque no podemos repetir la historia. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces no podemos repetir la exclusión que se hizo durante la primera ola en esta cuarta ola. Yo creo que por eso se está luchando para evitar hacer esa exclusión nuevamente, evitar cometer los mismos errores. Como es algo cultural, también hay un término que no hay mucha información al respecto, se llama colorismo. En inglés le dicen shadeism, como de shades, de tipos de tonalidades. Es la discriminación basada en la tez, en el tipo de tez, el color. De entre más oscura, más clara dentro de la misma etnia. Y eso, yo creo que México es el ejemplo perfecto de eso. Porque no sé si han visto un meme que aparece del tono más claro al tono más oscuro, que a mí me parece terrible, pero la gente lo tiene súper normalizado, que dice que los colores más claros descansan en los días festivos y los más oscuros trabajan. Los colores más claros se van de vacaciones a, no sé, a otro país y los más oscuros no sé, a un pueblo, a una playa que está aquí cerca, unos minutos. Simplemente ya ahí se está cometiendo un tipo de violencia que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces yo creo que también es muy importante señalarla porque creo que en otros países no sucede, pero en México sí. Y en Latinoamérica, aunque muchos lo nieguen o no se den cuenta, también es otra violencia internalizada y que se puede traer dentro del feminismo porque también existe lo que es el feminismo prieto, que es el que pues está en estos tonos de color más oscuro. Soy mexicana, pero soy de piel prieta, entonces eh, ok, yo también sufro violencia porque no me dan lo suficientes, violencia laboral cuando a veces dicen en un trabajo, no, se busca alguien con buena presentación. Eso quiere decir que no tienes que ser gordo, que no tienes que ser prieto, que no tiene absolutamente nada que ver con tu capacidad de trabajar, de hacer un buen trabajo, pero simplemente porque eres gordo y prieto ya pierdes muchas oportunidades. Entonces también entra el feminismo, porque, o sea, soy gorda, prieta y mujer. Entonces estoy en todas las de perder en una sociedad como México. Entonces, pues partiendo de ahí también entra la gordofobia, que son prácticas, discursos y violencia, las acciones que burlan, marginan, estereotipan, prejuzgan, rechazan, implican la obstaculización o vulneración, perdón, de derechos bajo la narrativa de no encajar en los estereotipos de un cuerpo adepto. Entonces, pues lo que yo les comentaba, simplemente por ser gordo yo ya sufro violencia, porque la regla es ser flaco, aunque también puedes sufrir violencia por ser extremadamente flaco, no se compara en lo más mínimo a ser gordo, porque yo he sido los dos. Yo he tenido sobrepeso y yo he estado en un peso muy delgado y no es
no se comparan los tipos de violencia. Entonces también la lucha de las mujeres gordas también entra, porque también a uno decirte gordo ya lo tomas como insulto. Si te dicen flaca, oye flaca, eso no es un insulto. Entonces también es otro tipo de lucha. Yo creo que son las luchas más importantes de mujeres indígenas, pueblos marginados, de mujeres gordas, racismo, de mujeres prietas, mujeres trans. Yo creo que son con las que más yo tengo no conocimiento, pero con las que más me podría apoyar, las que veo más cercanas a mí simplemente por que vengo de México y son los grupos marginados más grandes de México, los gordos, los prietos y pues todo esto afecta más si eres mujer, porque si eres hombre te afecta, pero si eres mujer se le agrega ese peso. Esas luchas que dices también metería a las mujeres con discapacidad, ¿no? Muchas veces, o sea, aquí, bueno, tengo muy poquito viviendo aquí, pero bueno, hablando de México, o sea, está muy cañón como, o sea, casi no hay rampas, cómo no respetan los espacios para los coches, hablando de mujeres y hombres discapacitados, ¿no? Pero bueno, ya refiriéndonos así en mujer, son más propensas también a abusos. Y hablando de discapacidad, pues de cualquier tipo de discapacidad, ¿no? Motriz, auditiva, visual, psicológica, me parece que es. Entonces, también ellas, en esta marcha vi que había un contingente en México, en Ciudad de México, un contingente con mujeres discapacitadas. Entonces está muy padre porque también ya se está empezando a ver por los derechos de ellas, porque también a veces las tratan como si fueran, pues sí, como si fueran inservibles estas personas. Están rotas, no sirven, no están completas. Entonces, estaba viendo un programa donde decían que antes, yo creo que por allá de los tiempos de las sufragistas, y no es que más allá, la gente con discapacidad que nacía, o sea, las mataba, ¿no? Porque pues no sirves, o sea, no eres. Entonces esta persona decía, güey, si yo hubiera nacido en ese entonces, pues yo estaría muerta. O sea, ni siquiera me hubieran dado la chance pues de decir, o sea, güey, o sea, sí tengo una discapacidad, pero, o sea, puedo trabajar. Y esta chava es una persona que está en silla de ruedas y ha hecho muchas cosas por los derechos de ellas. Entonces, porque ella misma decía, es que basta para ir a un concierto, o sea, algo tan banal, por así decirlo. Ir a un concierto, güey, o sea, cuando yo compro mis tickets ok, eres una mujer, bueno, no es una persona con discapacidad, obviamente tienes como un lugar preferencial, y lo pone entre comillas, pero porque nada más sí, es un lugar preferencial, pero nada más puedes venir con una persona. O sea, si yo quiero ir con un grupo de 15 amigas, o sea, a mí me van a separar del grupo y no me voy a poder estar con una persona. O sea, no hay los espacios para nosotras. Entonces sí, son muchos tipos de luchas, ¿no? Que se siguen viendo y yo creo que cada vez van a salir más. Entonces, pues nada más como checar, o sea, cuál es también tu lucha, qué es lo que a ti te identifica, si X o Y lucha no te late, simple y sencillamente es, ok, o sea, qué padre que lo hagan, o sea, te dejo ser, o sea, ni me meto, ni opino, ni nada, ¿no? O sea, y es todo esto, o sea, estamos englobando al fin y al cabo todas estamos luchando por algo que es, pues la igualdad, ¿no? Que todas, pues merecemos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, o sea, hace tiempo ni siquiera podíamos votar, no podíamos usar pantalones de mezclilla, entonces las mujeres no podían estudiar, entonces, y todo esto ha cambiado, y estas mujeres que empezaron a hacer todo eso, pues ni siquiera vieron el cambio. Creo que, digo, para el derecho al voto creo que se tardó años, o sea, años en que pudiéramos votar nosotras. Entonces, fueron años, o sea, no me acuerdo bien, no sé si fueron 30 años, creo que por ahí va, en que pudiéramos tener derecho al voto. Entonces, pues es cosa de
No sé, hay mucha gente que todavía dice, ay, es que para qué lo hacen si ni se ve cambio. Y tú dices, pues, o sea, ¿cómo? Puedes votar, te puedes casar con quien quieras, puedes trabajar, puedes tener cuentas bancarias. O sea, antes una mujer no podía tener cuentas bancarias. Entonces, otro ahorita que me estoy acordando de los movimientos es, por ejemplo, que en México, hablando de México, todavía hay comunidades que casan a las niñas de 12 años con ya señores grandes. O sea, independientemente de la edad que tenga el hombre, es una niña de 12 años. Entonces, tú a los 12 años, yo a los 12 años jugaba con mis Barbies. O sea, que iba a estar yo pensando en que me iban a casar con alguien. Y todavía lo siguen haciendo en algunas comunidades. Entonces, este es otro movimiento también que está surgiendo para darle esa voz a estas niñas que, güey, son niñas. O sea, y desgraciadamente, obviamente todavía no tienen esa voz que ahorita pues ya están aprendiendo, ¿no? Que sí la tienen y que tienen gente que pues va a ver por sus derechos. Entonces eso también está muy padre. Y pues nada, pues nada más seguir pues aprendiendo, seguir involucrándonos. Y la pregunta del millón, ¿cómo le hago si yo quiero entrar a todo esto del feminismo, pero, por ejemplo, no puedo ir a marchar por X o Y? O sea, yo no marcho, porque mucha gente piensa, es que yo no soy feminista, o se sienten mal porque es que yo no puedo ir a marchar. Y no nada más se trata de ir a marchar, obvio, ayuda, claro. Pero, ¿cómo le hago? O sea, si yo soy una mujer que no puedo, que me da miedo, porque hay muchas mujeres que les da miedo todavía ir a marchar, ¿cómo yo puedo ayudar en todo esto del feminismo? Pues yo creo que también el feminismo abarca una parte de social porque las marchas son para atacar o para luchar contra el Estado, el sistema. Es una representación ya que en donde se puede ver y palpar esa lucha, pero también es particular porque, por ejemplo, el feminismo radical busca atacar el problema de raíz. Entonces considera que su base está en lo particular. Por ejemplo, las diferentes puntos de como trincheras, los diferentes tipos de peleas que atraviesa uno, de luchas que atraviesa uno, simplemente con señalar pues lo que hablamos hoy, lo que es misoginia y machismo, simplemente señalarlo, hacer un cambio, cuestionarnos, esa es la mayor palabra, lo más importante, cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo nosotros que está aportando a que ese sistema siga prevaleciendo, cuestionarnos qué es lo que está haciendo nuestro entorno para que ese sistema siga prevaleciendo, que siga sobreviviendo, porque pues también se trata de eso, de que ya deje de adaptarse y de sobrevivir, porque se adapta muy fácilmente, muy rápido. Entonces yo creo que eso es lo más, como lo primero, básico, más, muy importante. Lo decimos básico, pero no es fácil, es bastante difícil porque duele ver que tú también tú también has ejercido violencia machista, misógena, clasista, racista, colorista, todas las que hemos hablado. Entonces yo creo que es en el ámbito particular, darse cuenta de cuáles han sido tus errores, cuestionar nuestro entorno y empezar a hacer cambios para no seguir aportando al patriarcado. O sea, todo empieza pues desde nosotros, ¿no? O sea, empezar a cambiar como todo ese tipo de pensamientos, que está bien complicado, digo, tampoco es fácil de que, ay, ya me acosté a dormir y ya, mañana ya cambié todos mis pensamientos. Pero también, ¿no? La edad que tengamos. O sea, si ya soy una mujer de 80, 50, 60 años, o sea, creo que se puede. Si soy, un adulto joven, igual ir enseñando a pues a las más chiquitas, ¿no? A las que vienen, pues ahorita, a que no vean esto, pues normal. Lo que nosotros nos enseñaron como normal, que no lo es, que ellas no, o sea, que ellas aprendan a que no lo es, o sea, que no lo ven como, sí, es normal que me digan que, no sé, o sea, que si no sé cocinar, nadie me va a querer, o sea, ningún hombre me va a querer, como si toda mi vida girara alrededor de un hombre, o sea, pues no. Entonces sí está muy padre esta parte, y bueno, o sea, también, o sea, quienes quieran, ir a marchar, a pedir por sus derechos, pues también, claro que sí, o sea,
por supuesto, es una forma de, y como dicen muchos, ¿no? Es que hay maneras, pues sí, güey, o sea, pero ya se hizo de muchas maneras y no han entendido. Entonces, pues la cosa aquí es que también que Sí. tú te incomodes, porque pues a nosotros nos incomodan muchas cosas. También con el simple hecho de hacer lo mismo que acabo de mencionar, de cuestionar, de decir, oye, ¿por qué estás ejerciendo esta violencia a esa mujer? ¿Por qué dices prieto? ¿Por qué le dices prieta? ¿Por qué le dices gorda? ¿Por qué le insultas por gorda? O sea, ¿por qué te molesta tanto que sea una mujer gorda? O sea, simplemente cuestionar y no permitir que esas violencias se perpetúen, simplemente ahí ya estás apoyando. Aunque tú no te identifiques o aunque tú no seas gorda, aunque tú no seas trans, simplemente con poner un alto a esas violencias o intentarlo o señalarlas o tú misma parar de hacerlas, ya con eso ya eres un aliado, ya con eso tú ya estás haciendo algo que es mucho mejor que no hacer nada, porque el que no hace nada está también está apoyando al patriarcado o al sistema de opresión. Sí, tal cual. Entonces, pues nada, como dicen por ahí, pues que se escuche fuerte, ¿no? O sea, di las cosas, no te quedes callada. Si algo no te parece, si estás escuchando, pues eso, ¿no? O el típico que estás en tu reunión y ya se están burlando de la mujer que está más gorda, que de la que, o, ay, o sea, como tú dices, deténlo ahí, si son amigos No se tuyos, si habla de eso, los pues diles, cuerpos o ajenos. sea, güey, relájate mucho. Y si no, pues también. Los cuerpos ajenos. Exactamente, no se habla de los cuerpos ajenos, tal cual. Pues es que venimos hablando de lo mismo, o sea, está tan normalizado hablar del cuerpo ajeno que yo creo que todas en algún momento lo hemos hecho, o al menos yo en su momento lo llegué a hacer. Y no es que diga que ya nunca jamás lo hago, o sea, de repente todavía me saltan esos pensamientos así, digo, no, 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 pero vamos a lo mismo, es eso, o sea, preguntarnos, ¿no? O sea, como por qué tenemos que estar opinando de los cuerpos de otras personas. O eso, ¿no? Y porque a mí no me gusta que estén opinando de mi cuerpo. No sabemos las luchas de cada persona. Entonces está muy cañón como esa parte de siempre estar juzgando y criticando cuando no sabemos pues las luchas que está pasando cada uno de nosotros. Entonces, pues no, hay que alzar la voz, si algo no nos gusta decirlo, pero nunca quedarnos con el, ay, bueno, ya. Está muy cañón a veces porque nos enseñaron tan bien que calladitas nos vemos más bonitas. Y eso no es cierto. Entonces hay un cartel por ahí que vi el 8 de M en México que decía, calladita no me veo. Y exactamente, o sea, calladita no nos vemos. Entonces, pues hay que hablar, hay que decirlo fuerte y pues seguir informándonos, seguir teniendo espacios abiertos, espacios de comunicación donde podamos aprender. Y listo, no sé si quieras, Isabel, decirnos algo más. Sí, pues yo nada más quisiera cerrar con lo que discutimos hoy, simplemente recordar el género, que es un constructo social, el feminismo de dónde viene lo que es y que es un movimiento, es activismo, es lucha contra el sistema. Existen diferentes tipos de feminismos y diferentes también como el diccionario de lo que de palabras que se utilizan mucho en el feminismo. Fue básicamente los temas que tocamos. La página de Sororidad Chicago también, por si quieren entrar, pues ahí va a haber como muchas cositas referente a esto que platicamos el día de hoy. Isabel, muchas gracias, estuvo súper interesante la plática, pues perdón por algunos temas de audio, pero pues bueno, es lo que normalmente pasa cuando se graba en vivo. Me dio mucho gusto platicar contigo, pues nos vemos en otro capítulo más del podcast. Que tengan muy bonita tarde. Gracias, bye. Muchas gracias por ver un capítulo más de Contagiando Sueños. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Contagiando Sueños, y mi Instagram, Elisa Varela Trevilla. Nos vemos en el próximo episodio.